En algunos momentos de nuestra vida, no sé si te ha pasado, Cris, que de repente experimentamos que se nos olvidan las cosas, que andamos la mente como en otra cosa. En el corre-corre. ¿Has sentido que te ha pasado? Sí, pasa normalmente, por ejemplo, cuando decís, ay, pero yo me sabía este número de teléfono, o yo recordaba bien esta clave, no sé por qué, de pronto ando ahí como nadando, algo sucedió, pero sí pasa. O también a veces podemos decir, no, es que son chocheras de la edad, ¿verdad? Pero este tipo de situaciones tal vez no siempre van a aparecer en nuestra edad tan adulta, ¿verdad? ¿O qué tanto nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas un test neuropsicológico? Tal vez solamente lo hemos escuchado ahí mencionarse, pero no sabemos ni qué es, o cuándo hacerlo, o qué procesos se hacen para poder realizarlo. Por eso hoy hemos invitado a la doctora Andrea Reifer, que está aquí con nosotros. Ella es neuropsicóloga. Es la primera vez que está con nosotros, así que Andrea, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un placer. Por recibirme. Encantados. Empecemos por ahí. ¿Qué es un test neuropsicológico, Andrea? Un test o una prueba neuropsicológica es un instrumento que nos permite obtener información de cómo funciona alguna habilidad cognitiva, por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, la velocidad de procesamiento, dependiendo para qué sea específico ese test. Cuando hablamos de la psicología, en realidad la psicología creo que es gracias a Dios, es un campo súper amplio, ¿verdad? Que esto nos ha ayudado muchísimo a las personas a muchas cosas, ¿verdad? Desde entender lo que nos pasa, por qué hacemos algunas cosas, superar pérdidas, duelos, ¿verdad? Como intentar poner nuestra mente y nuestras emociones un poco más, ¿verdad? Como alineadas. Pero cuando hablamos de la neuropsicología, ¿a qué se refiere exactamente? Sí, la neuropsicología es una rama de la psicología que estudia cómo funciona el cerebro y su relación con cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo regulamos las emociones. Es un área más de la psicología especializada en el funcionamiento del cerebro. Doctora, ¿en qué momento una persona debe pensar? No sé si yo lo puedo hacer o en qué edad o cómo es el proceso para uno decir, yo necesito hacerme un test neuropsicológico, de eso que está hablando la doctora. Bueno, las evaluaciones neuropsicológicas son procesos, ¿verdad?, en donde se recolecta información y cuando se hace pueden haber muchos momentos necesarios. Desde que tenemos, por ejemplo, un niño que tiene dificultades para aprender, que tiene dificultades en el comportamiento recurrentes, que tiene mucha dificultad para poner atención, que estudia y se esfuerza, pero al final los resultados no reflejan todo el esfuerzo que hizo. Eso sería un buen momento para indagar un poquito más qué es lo que está pasando. También cuando hay un cambio de personalidad o de comportamiento muy brusco, ¿verdad? Una persona que se comporta de cierta forma y de repente es un cambio muy drástico. ¿Qué puede presentar? ¿Qué ejemplos, por ejemplo? Digamos una persona tranquila, calmada y de repente es muy impulsiva, dice cosas fuera de lugar o es grosera o es irrespetuosa, que uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Eso sería otro buen momento. En situaciones donde hay niños, por ejemplo, con muy baja tolerancia a la frustración, sumamente impulsivos, con mucha dificultad para quedarse sentados, para seguir indicaciones, es un buen momento. Niños o adolescentes con algunos temas en el desarrollo, digamos, en el desarrollo del lenguaje, en la adquisición de habilidades sociales, ¿verdad? Cómo hacen amigos, cómo mantienen amigos, cómo entienden mensajes de doble sentido. Eso también sería un buen momento para hacer una evaluación neuropsicológica. En personas adultas, ¿verdad? Adultos mayores, cuando hay un deterioro, cuando empieza a haber como un retroceso en habilidades que ya habían sido adquiridas y la persona empieza como a tener fallos en cosas que antes hacía con normalidad. Es importante indagar, ¿verdad?, a qué se debe estos cambios para detectar si hay un envejecimiento que no sea el normal, sino que sea que muestre un deterioro importante o acelerado. También es un buen momento. Entonces, en realidad es muy amplio, ¿verdad? La misma neuropsicología tiene varias áreas para trabajar. A mí me llama la atención esto porque estamos hablando también como de extremos de edades.
Cuando estamos hablando de niños, ¿a partir de qué edad podríamos empezar a decir, ok, yo creo que yo tengo que buscar ya un test de esto, porque yo siento que algunas cositas como que necesitamos como entender un poco, ¿verdad? Porque a veces cuando somos también mamá o papá primerizos, no sabemos en realidad qué es normal y qué no, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿a partir de qué edad usted considera que podríamos buscar ese tipo de herramienta? Bueno, lo importante es ir evaluando el desarrollo, ¿verdad? Que sea normal. Ajá. Y para eso los pediatras dan un seguimiento, Ah, ok, ajá. ¿verdad? Y cuando hay alguna señal de alarma, entonces es importante entender por qué este desarrollo no está siguiendo el camino que debe de seguir. Y entonces ahí profundizar un poco más, una vez que el pediatra o el neurodesarrollista ve al niño, estoy hablando de niños chiquititos, ¿verdad? Muy chiquititos, y da un seguimiento a ese crecimiento, a ese desarrollo, cuando se detecta una señal de alarma en donde algo no se está adquiriendo de la forma en la que debería, tratar de entender el porqué y empezar a evaluar para ver qué es lo que está pasando, sobre todo porque la intervención temprana es súper importante, ¿verdad? El desarrollo está en constante crecimiento, Claro. el cerebro, perdón, dije. Y entonces un cerebro pequeñito tiene todo el potencial del mundo para pues desarrollarse dependiendo de la estimulación y la ayuda que se le dé. Andrea, un ejemplo claro en esto del test neuropsicológico. Si un familiar mayor, por ejemplo, empieza a perderse en lugares conocidos o empieza a olvidar algunos números o nombres, incluso parentescos con alguien, es un buen momento, es otro indicativo para Sí, hacerse sería test. muy importante, ¿verdad? Y ahí pues tenemos a los geriatras, a los neurólogos, a los psiquiatras que hacen una evaluación inicial y si se hace un tamizaje y si se ve que hay ciertas dificultades que van más allá de un olvido ocasional, entonces es importante entender qué tipo de dificultad está y para eso sí sería recomendable hacer una evaluación formal para poder indagar qué es lo que está pasando. Doctora, ¿y qué se hace ahí, en el test o en Sí, esa indagación, exactamente, ¿en qué verdad? consiste? Es un proceso que inicia con una entrevista a profundidad, ¿verdad? Muchas preguntas para conocer un poco la historia de la persona, en qué momento empiezan las dificultades, cómo avanzan esas dificultades, cómo afecta la vida el día a día, cómo afecta la independencia de la persona. Entonces esa es una primera parte súper importante. Y luego, dependiendo de la edad y dependiendo de lo que vamos a evaluar, se aplican pruebas estandarizadas en donde se va a ver cómo está funcionando la atención, cómo está funcionando la memoria, cómo está funcionando el lenguaje, dependiendo de lo que queramos indagar más a profundidad. Y las pruebas son actividades, ¿verdad? Tareas diferentes, algunas de preguntas y respuestas, algunas de hacer cosas, de construir, de armar, algunas son de rapidez, pero todo es así en un consultorio, ¿verdad? Cero invasivo. Okay. ¿Cuánto dura, más o menos? ¿Puede variar? Puede variar, depende mucho de lo que tengamos que evaluar, depende mucho de la persona, ¿verdad? Hay personas que son un poco más lentas, que se cansan más rápido, otras no. Con niños pequeños también, ¿verdad? Los niños pequeños no tiene ningún sentido evaluarlos si están cansados o si están frustrados, ahí uno para y continúa en otro momento. Pero puede ir entre 2 y 4 horas de evaluación, más o menos, que se van haciendo de a poco, ¿verdad? Doctora, y si hablamos del famoso déficit atencional, ¿verdad? Bueno, hiperactividad, yo creo que va saliendo como mucha información en redes sociales y todo. Muchas veces nada más decimos como, a mí me pasa eso, a mí me pasa eso. ¿Este tipo de pruebas nos puede ayudar para entender un poco si es el caso de nosotros? Sí, claramente para hacer un diagnóstico de déficit de atención es recomendable hacer una evaluación y ver cómo funciona la persona para ver si realmente la inatención o la impulsividad afecta el día a día, ¿verdad? Con respecto a su edad y si estamos hablando de algo que requiera tratamiento, ¿no? Okay. No toda la gente inatenta tiene un déficit de atención. ¿Qué podría ser también?
esos despistes. Puede digamos. ser, puede gente que es más dispersa, más inatenta, pero funciona muy bien, Ajá. ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer, llega a tiempo, se organiza muy bien, tiene una vida muy funcional. Y eso siempre es muy importante porque es uno de los criterios que tenemos que tomar en cuenta, qué tanto afecta el día a día de la persona, ya sea un niño en la escuela, un adulto trabajando, ¿verdad? En su día a día, pero siempre indagar mucho cómo lo está afectando en su día a día. Sí, estamos conversando en vivo con Andrea Reifer, ella es neuropsicóloga, que está aquí con nosotros para aclararnos todas estas dudas sobre el tema de test neuropsicológico. Y ustedes también pueden hacer sus consultas a través del Instagram de Llegó la Hora CR, @Llegó la Hora CR, así aparecemos en nuestras redes sociales. Andrea, de pronto, haciendo este test, yo podría darme cuenta si, por ejemplo, padezco de Alzheimer o alguna otra enfermedad. El test nos da información, ¿verdad? Es un proceso donde yo recolecto información y eso ayuda a hacer un diagnóstico más preciso. En este caso que estás hablando específicamente del Alzheimer, que es un trastorno neurodegenerativo, el neurólogo o el psiquiatra o el geriatra, ¿verdad? Es el que va a detectar y va a referir a la persona para hacer una evaluación neuropsicológica si considera necesario. Y la información de la evaluación va a ser de gran utilidad para ayudar a orientar el diagnóstico y sobre todo para ayudar a orientar la intervención, ¿verdad? Cómo ayudar a esa persona, indistintamente del diagnóstico que tenga, a que funcione mejor. Pero entonces vendría siendo como algo interdisciplinario, ¿verdad? Donde Correcto. varios profesionales tienen que ver y también como aportar su granito para, ¿verdad? Totalmente, es un trabajo en conjunto con el objetivo final de ayudar a la persona a que funcione mejor, ¿verdad? Pero sí, tenés toda la razón, es interdisciplinario. ¿Hace cuánto más o menos existen estas pruebas? Porque realmente, ahora lo hablábamos fuera de cámara, al menos Cris y yo, bueno, entre Cris y yo hay mucha diferencia, pero en realidad ninguno de los dos sabía que este tipo de pruebas existían. Entonces, tal vez... ¿Vos te las has hecho en algún momento? Nunca, entonces tal vez no ha tenido suficiente, tal vez, visibilidad, ¿verdad?, a la población en general. No, existen las evaluaciones, existen hace muchos años. Lo que ha ido mejorando son la precisión de las pruebas, ¿verdad?, los instrumentos. Que sí es muy importante que sean instrumentos estandarizados, ¿verdad? Que la información que me va a dar el instrumento, la prueba, es confiable, ¿verdad? Pero sí es un área relativamente nueva de la psicología, muy nueva en Costa Rica. Recientemente fue reconocida como una subespecialidad de la psicología, ¿verdad? Pero estas evaluaciones sí se han hecho por mucho tiempo. Doctora, ¿qué pasa si el resultado de este test muestra un problema? ¿Qué sigue? ¿Hay un tratamiento? ¿Hay una rehabilitación? ¿Qué proceso continúa? La información que nos dé las pruebas, ¿verdad?, que siempre vamos a recibir información, es sumamente útil porque nos va a mostrar las áreas débiles, o si hay alguna falla o si hay algún deterioro, pero también nos va a mostrar si hay algún área fuerte, ¿verdad? Entonces están las dos partes. Y con esa información vamos a ayudar al paciente para diseñar una intervención de acuerdo a lo que la persona necesite. Aquí es sumamente amplio, de acuerdo a la dificultad, de acuerdo a la edad de la persona, pero tenemos estimulación cognitiva, por ejemplo, que ayuda específicamente a mejorar atención, a mejorar velocidad de procesamiento. Tenemos estrategias de aprendizaje que ayudan con problemas específicos del aprendizaje. Tenemos rehabilitación cognitiva que se recomienda, digamos, después de una lesión o de un trauma, donde hay un daño importante. Entonces, lo que viene es sumamente amplio, ¿verdad? Siempre el acompañamiento del profesional, tratando de que esa persona tenga una buena calidad de vida y que conserve su independencia. Claro. Doctora, y ya para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué consejos nos daría usted, ya que estamos dando a conocer un tema que tal vez no es muy, no sé, como... llevado, sí, conocido. Exacto, para no ser tan reiterativo. ¿Qué consejo le daría usted a las personas que tal vez piensan, uy, yo creo que
yo de repente necesito entender un poco más qué es lo que me pasa, ¿qué les podrías decir? Bueno, primero que no se alarmen, ¿verdad? Porque si bien hay mucha información afuera y no todo es confiable, entonces lo más importante es buscar un profesional especializado en el tema que los pueda orientar, porque alarmarse o preocuparse tampoco tiene sentido. Al mismo tiempo es importante ocuparse de las cosas, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se detecta que hay una dificultad que es consistente, ¿verdad? Que se sostiene, que no es solamente de repente un día, es importante buscar ayuda, ¿verdad? Evaluar, entender, tener más información de qué es lo que está pasando, para poder empezar a intervenir lo antes posible, ¿verdad? Que es muy importante porque el cerebro tiene lo que llamamos neuroplasticidad, que es la capacidad de cambiar y adaptarse y aprender prácticamente a cualquier edad. Entonces, se puede ayudar a la persona aún con un diagnóstico de los que no nos gustan, ¿verdad? Que a nadie le gusta, poder mejorar la calidad de vida y el funcionamiento de esa persona. Excelente. Es la neuropsicóloga Andrea Reifer que está compartiendo con nosotros esta tarde sobre el test de neuropsicología. Ya está en televisión con nosotros y también ya está en redes sociales y eso nos encanta. Andrea, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales y estar ahí al pendiente de alguna pregunta que nos haya quedado ahí extra? Bueno, yo soy nueva en las redes sociales, les comentaba, ¿verdad? Ha sido todo un aprendizaje. Me pueden seguir en Instagram, en Psicología Andrea Reifer. Y el consultorio está en la clínica Soma Fisioterapia, que me parece que tienen los números, ¿verdad? Sí, es fisioterapia.soma. Ahí está apareciendo en Instagram y el número es el 2289-3231. Correcto, ese es el número de la clínica. Okay. Sí. Y ahí estaremos todos encantados de recibirlos. Encantados de tenerla nosotros aquí también, Andrea. Muchas gracias.